Karen es una fierecilla abandonada que ni siquiera sabe hablar cuando su tía Isabel se hace cargo de la industria atunera que acaba de heredar, y descubre con sorpresa su existencia. Gracias al tesón y al cariño de Isabel, la niña empieza a hablar y va a la escuela, pero se le diagnostica una suerte de autismo funcional. Ello no le impedirá llegar a la universidad o tener ideas brillantes para el negocio familiar, aunque sus comportamientos y puntos de vista chocarán siempre con las ideas establecidas y serán causa de situaciones embarazosas o cómicas. El relato de Karen, más lúcida que muchos de los que la rodean, reivindica la intuición y los sentidos frente a la razón, el derecho a ser diferente. Su particular sensibilidad no siempre es comprendida por los otros. Dura pero frágil, incomprendida y genial. Aquí encontrarás una recopilación de las mejores frases del libro La mujer que buceó dentro del corazón del mundo de Sabina Berman. Frases cortas, frases célebres, citas, fragmentos del libro La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. Frase del libro La mujer que buceó dentro del corazón del mundo de Sabina Berman. A existir, que es para mí desaprender la prisa. Soltar los músculos de mi corazón y dejarlo latir a su ritmo. Volver a estar en el calor del sol sin pensar en el calor. Comer cuando el hambre tiene hambre y obedecer el sueño que llega cuando la noche llega y la oscuridad cubre las cosas, y las cosas en la oscuridad pueden descansar. Audioteca L.J. Saré. Capítulo 2. Cuenta mi tía que fue igual de difícil enseñarme la segunda palabra. Me tenía sin dar de comer, me sentaba a la mesa de palo de la cocina. Ella también se sentaba, frente a mí, con un plato lleno de nueces peladas a su lado. Se señalaba el pecho y decía, tú, decía yo. Me alargaba una nuez que yo masticaba a prisa. Ahora otra vez, decía. Yo. Preguntaba señalándose a sí misma. No. Protestaba yo, señalando mi pecho. Yo. No me daba una nuez y me tronaban los intestinos del hambre. Tú, decía señalándome. Me embroncaba terrible. Yo. Gritaba y golpeaba con el puño mi propio pecho. Yo. No, tú eres tú para yo, y yo soy yo para yo, insistía ella, y no hagas berrinches. Pero los hacía, grandes y terribles. Tiraba la silla, gritando, y me ponía a patear la pata de la mesa 1, 3, 30 veces, gritando y gritando, mientras mi tía, ante la mesa temblorosa, me miraba hacer, o se ponía a leer un periódico, hasta que de pronto ella misma gritaba. «Siéntate ya». Yo volvía a sentarme, respirando duro todavía por lo que me quedaba de furia. Aunque a veces la furia era demasiada y al grito de mi tía yo aprisa tomaba de la alacena un vaso y lo lanzaba contra una ventana, que estallaba en 1000 pedazos mientras yo corría a robar el plato de nueces, que mi tía me arrebataba, las nueces caían al suelo y yo me tiraba a recogerlas, pero ella me alzaba abrazándome la cintura y yo berreaba como los perros cuando están muertos de hambre. ¿Qué mierdas quería de mí? No lo entendía yo. Escapaba de sus brazos a la playa, caía de rodillas y me llevaba un puño de arena a la boca. Arena caliente y salada, que al segundo lamido se me saltaba de la mano con el manazo de mi tía, que ya estaba ahí precisamente para evitar que comiera arena. Dejaba al mozo ahí parado, vigilándome, listo para patearme el puño si lo volvía a subir con arena a mi boca, y yo me desgastaba llorando y aullando mientras me mecía de adelante hacia atrás, babeando por las comisuras de los labios. Hasta evaporarme, hasta desaparecer. Nada más de recordar nuestras furiosas clases de yo y tú me duele ahora mismo la cabeza. Confesaré además 2 cosas. 1 ahora, 32 años después, sigo dudando que alguien, aparte de yo, pueda de verdad ser yo. Y. 2. Sigue pareciéndome el ruido más feliz del mundo el de un cristal explotando en 1000 pedazos transparentes. Pero mi tía no soltó la terquedad de convertirme en humana. O en una cosa que podía pasar por humana. Como, no sé, inventó lo de la conexión eléctrica. Mandó traer un cable eléctrico de muchos metros, con una clavija de plástico negro en un cabo y en el otro cabo 3 alambres pelones, uno rojo, otro amarillo, otro azul. Me amarraba los alambres al cinturón del pantalón y conectaba la clavija al enchufe eléctrico de la pared. Así teníamos la clase. Y si empezaba a irme de ahí, a esfumarme, me gritaba que estaba conectada, que estaba prendida, jaloneaba el cable eléctrico, y yo volvía. ¿Por qué funcionaba eso? No lo sé, pero funcionaba. Supongo que porque había entendido que la licuadora y la aspiradora encendían y producían sus grandes ruidos con tal que estuvieran enchufadas a la electricidad, y yo no era distinta para yo que la licuadora o la aspiradora. En fin,
Así conectada desde mi cinturón a algún enchufe podía aventurarme sola por la casa de cuarto en cuarto sin tener pánico de perderme o entrar en terror si me encontraba algo raro, como un albañil trepado en una escalera encalando una pared, o para no perderme de yo misma, como el día en que siguiendo a gatas a una hormiga me olvidé por completo de mí misma. Me despertaron unas palmadas en la cabeza y me despabilaba cuando llegó a mi cara la luz de una linterna. Ya era la noche y yo estaba sentada en una playa desconocida, cubierta de hormigas desde la greña hasta los dedos de los pies, mientras la voz de alguien susurraba da 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 da. La voz de alguien que era yo misma. Con el tiempo, ante la inminencia de desaparecer o de un ataque de pavor, de inmediato agarraba con ambas manos mi cable y siguiéndolo regresaba hasta mi enchufe. Luego llegaron las otras palabras. Mi nombre. Karen. El nombre de mi tía, Isabelle, y el de la gorda, la gorda. También, silla, mesa, ventana, piso, lámpara. Mi tía pegaba con gomina papelitos de colores a las cosas y en los papelitos escribía sus nombres, para acordarse ella misma de cómo las nombraba. Pero algo misterioso sucedió. Un día dije, piso, y dibujé con el dedo índice en el aire. Piso. Mi tía se quedó boquiabierta. Señaló la silla y dije, silla, y dibujé en el aire, silla. Mi tía hizo una fiesta esa noche, con pastel y vasos de leche, para la gorda, el mozo y yo. Es cierto que aprender a hablar y a leer y a escribir cuando una tiene más de 1 metro de alto no es estadísticamente una proeza, pero fue fabuloso, para mí y para mi tía. Me enseñó a usar un lápiz en una hoja de papel y era verdad. Había memorizado las letras de los nombres de las cosas y llenaba hojas y hojas con mi letra, que era una copia torpe y grandota de la de mi tía. La casa se llenó de etiquetas de colores. En las puertas. En las hamacas. En la cocina cada cosa tenía una etiqueta y para cocinar la gorda tenía que quitar las etiquetas, lavar las cosas, volverles a pegar la etiqueta de color. Incluso el chofer, el jardinero y el mozo llevaban sus etiquetas en el pecho, donde estaba escrito chofer, jardinero, mozo. Y mi cuarto en el segundo piso, cerca del de mi tía, estaba siempre regado de hojas llenas de palabras sueltas. Mi tía compró etiquetas de plástico de colores y entonces los nombres empezaron a pegarse a las cosas del aire libre. Una tarde mi tía salió a su balcón y vio en el fondo del agua de la alberca una etiqueta, y una etiqueta en cada uno de los troncos de los fresnos, los aguacates y los sauces, y etiquetas en algunas ramas y en algunas hojas, y en un nido, y en la punta de la rama más alta del sauce más alto del jardín. Vislumbró rodeando la patita de un pájaro negro con el pecho rojo una etiqueta amarilla, que seguramente tendría escrito, Petit R. Rojo. Digo que fue fabuloso, para mi tía y para mí, hasta que tomé confianza con las palabras y se volvió un tormento. De pronto hablaba a todas horas. Juntaba palabras sin ton ni son. Silla rosa carne refri licuadora ventana día. Ventana noche farol foco luna mariposa negra. Me carcajeaba y me aplaudía a mí misma al cabo de cada tirada de palabras. Mi tía compró un radio para que a todas horas estuviera encendido. No se equivocó, todo lo empecé a repetir. El estado del tiempo que se espera para esta tarde de invierno, es un poco de lluvia y sol, tras de las nubes, las nubes. La repetición de palabras a cargo de una ecolalia que nunca he logrado dominar. Una suerte de eco que me hago a mí misma a veces cuando hablo. Me despertaba a mí misma hablando. El señor gobernador ha determinado que una presa, se abra en la zona suroriente del estado para uso de las comunidades indígenas que ahí habitan y ahora unos anuncios de nuestros patrocinadores Coca-Cola cuando la pausa ocurre refresca Coca-Cola. ¿Qué quiere decir presa y suroriente y comunidades y pausa? Iba a sonsacar a mi tía en la biblioteca de su tecleo en la máquina de escribir. Un día me señaló un libro gigantesco abierto en un atril de madera. Ahí están todas las cosas del mundo, dijo. Era el gigantesco diccionario del abuelo, un diccionario de tapas de cuero café pálido y hojas delgadísimas llenas de letras pequeñas, y donde, desde luego, no había todas las cosas del mundo, nada más sus nombres y muchos dibujos a colores. Lo apunto porque esa ha sido la gran diferencia entre yo y mi tía. Ella cree que las palabras son las cosas del mundo y en cambio yo sé que son solo pedazos de sonido y las cosas del mundo existen sin necesitar de las palabras. De cualquier forma, el atril con el gigantesco diccionario se me volvió un lugar para estarme quieta. Solo dejaba de hablar para buscar con la boca abierta una palabra en sus hojas, o cuando desaparecía, o cuando estaba dormida, que es también desaparecer,
pero en posición horizontal. Pero al regresar, lo dicho, era una máquina de hablar, un radio con dos patas. Me dormía hablando y riéndome de algunas palabras que me parecían divertidas y, como dije, me despertaba a mí misma hablando. Era el tormento de la gorda y del mozo, que me veían llegar y me ignoraban mientras yo llenaba el espacio de mi voz. Si por lo menos cantaras las canciones del radio, dijo la gorda, vaciando un saco de papas en el mostrador de la cocina. No las cantaba. Recitaba las canciones que oía en la radio con mi voz nasal y monótona, sin modulaciones. ¿Por qué se fue? Porque murió, porque el Señor, me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Amor, repetí, observando la palabra enrollar mi lengua hacia atrás. Amor, repetí, amor, y solté otra carcajada. La gorda siguió pelando una papa en el lavabo, resignada. Tal vez es hora de llevarla a la escuela, dijo mi tía. Entré al aula el primer día. Vi puras personas raras y chaparras y fui directo a pararme con la cara contra una esquina. Así que no sé cómo estuvo mi primera semana de clases, porque me la pasé mirando donde dos paredes se juntan. Bueno, era rarísimo. Era como si hubieran recogido a todos los niños chistositos del pueblo y sus alrededores. O mejor dicho, es lo que exactamente hacían, traer ahí a todos los niños lelos de Mazatlán y pueblos vecinos, catalogarlos y tenerlos entretenidos. Todos eran niños retardados mentales o locos y retardados. Había 4 niños que parecían chinos, y eran, según luego supe, mongoles, y se reían de todo y realmente se reían de nada. Estaba este loquito alto y flaco que se sacudía de pronto como si lo hubieran conectado de veras a la electricidad y luego se caía al piso sacudiéndose y entonces Miss Alegría le metía una cuchara en la boca y se pasaba las siguientes horas babeando. Estaban los tembeleques, como les decían, 5 niños que se la pasaban en sillas de ruedas y a los que se les iba del lado la cabeza y del otro lado una pierna, y todo el día sacudían una mano como si quisieran abanicarse aire en la cara, pero la mano se les caía hacia abajo. Y estaba una retardada que traía un cable eléctrico atado al cinturón y cuya clavija iba cambiando por los enchufes de las paredes del salón hasta que encontraba el mejor y entonces, ya enchufada, se pasaba mirando por la ventana el patio de baldosas rojas y paredes amarillas, y esa loca de los enchufes era yo. En el patio una gata blanca solía darse vueltas por las baldosas rojas y tumbarse al sol. A veces por el cielo pasaba una parvada de gaviotas. O un ratón subía hecho la mocha por el tronco del único árbol del patio y yo lo miraba saltar de una rama a otra, hasta que de un salto gigante desaparecía tras la barda del patio. Cosas así, que me tenían embobada y babeando todo el día con la frente pegada al vidrio de la ventana. De pronto, cuando más sol había y sin decir ahí va, estallaba la locura de todos. Algunos giraban sobre su eje una y otra vez, gritando. El loquito eléctrico tenía su ataque de sacudidas. Los mongoles se tiraban al piso y rodaban. Los tembeleques se tembelequeaban en sus sillas de ruedas. Yo recitaba el canal de la hora a todo pulmón y la Miss Alegría sacaba su tejido y tejía muy tranquila sentada en una silla. No me gustó nada la escuela. Todos se parecían mucho a mí. Pero eso nada tiene que ver. Yo no me gusto a mí misma mucho. Cada mañana el chofer me sacaba de la camioneta a tirones y abrazándome la cintura me cargaba hasta la escuela mientras yo pataleaba, y en el aula me depositaba sobre una mesa, toda llorosa y cansada de luchar y con el pelo mojado de sudor. Miss Alegría me sonreía y decía, «Buenos días, Karen, bienvenida». Pero había algunas cosas interesantes. Metíamos las manos en botes con pintura y pintábamos las paredes con las manos. Nos enseñaban a atarnos las agujetas de los tenis. O a ponernos las calcetas. Y a ponernos primero las calcetas y luego los tenis. ¿Qué es mejor? Nos sacaban en una hilera, cada uno amarrado a la hilera con un resorte, a caminar por la calle y teníamos que leer los nombres de las calles o mirar que el semáforo se pusiera en rojo para cruzar ante los automóviles a la otra esquina. O íbamos a un museo para aprender a ir al baño en un lugar público. Al baño de mujeres nos metían a las mujeres y al de los hombres a los hombres, cosa en la que es muy importante no equivocarse, decía la Miss Alegría. Y teníamos que cagar y orinar dentro de los excusados, no fuera. Cosa en la que también es muy importante no equivocarse, decía la Miss. Era un lío porque los mongoles jalaban el papel higiénico de los rollos de papel por todo el baño. O el eléctrico metía su pene en cualquier agujero de la pared de mosaicos y se sacudía contra los mosaicos hasta soltar un líquido blanco y pastoso y quedarse con los ojos en blanco.
O un tembeleque desde su silla de ruedas rociaba los espejos de orín usando su pene, que era de 15 centímetros, como una manguera. O los incansables mongoles ya estaban regando el piso de mosaicos con el jabón líquido de las jaboneras y nos llamaban a todos, a hombres y a mujeres, al baño de la travesura y todos patinábamos de pared a pared, sacándole espuma al piso. Así conocimos todos los museos de Mazatlán, que son en total 4. El Museo del Folclore de Mazatlán, donde se guardan en vitrinas huaraches, sonajas, ollas y monitos de barro y cosas así. El Museo de Arqueología de Mazatlán, donde se guardan en vitrinas huaraches, ollas, monitos de barro, pero todo muy viejo. El Museo de los Beneméritos Alcaldes de Mazatlán, donde se guardan en aparadores ropa vieja y papeles viejos, y donde nunca vimos a nadie más que a nosotros mismos y a un ancianito, que era el cuidador, y nos seguía de salón en salón como si quisiera ser de nuestro grupo de lelos, pero, siempre, a la salida del museo la misalegría lo mandaba de regreso dentro. Y el Museo de las Ciencias Naturales de Mazatlán, un lugar oscuro con animales muertos y con las garras en alto dentro de vitrinas iluminadas, que hacían estallar en llanto a todo el grupo de lelos y locos, y a mí me dejaban vacía y boquiabierta del susto. Encabezados por misalegría los cruzábamos en fila amarrados por el elástico blanco rumbo a lo que realmente le interesaba de los museos a misalegría, a decir, los baños públicos, y recuerdo que ver tanto cristal brillando en las vitrinas y aparadores se me antojaba como para romper algunos cuantos. Nunca rompí ningún cristal en los museos, pero aún ahora, ya siendo adulta, si visito algún museo, la tentación me aprieta el puño y me hace salivar. Pero volviendo a misalegría. Misalegría nos enseñaba con su paciencia infinita de monja que todo lo que uno hace de la cintura para abajo y de las rodillas para arriba debe hacerlo en secreto, a solas. ¿Cómo debe uno hacerlo? A solas, gritábamos a un tiempo los locos. Porque todo lo que uno hace en esa parte del cuerpo es feo. Feo, repetía. ¿Cómo es? Es feo, gritábamos todos. ¿Y a quién se le cuenta lo feo? A nadie, gritábamos como un coro de imbéciles, que eso era lo que éramos. ¿Y cuáles son las 2 partes prohibidas del cuerpo? Todos nos agarrábamos entre las piernas, al frente primero, luego nos señalábamos con un dedo entre las nalgas, para indicar el ano. Muy bonito, nos felicitaba misalegría. Creo que nos tenían en la escuela nada más para que en nuestras casas descansaran de nosotros. A veces yo me escapaba del salón al patio y atrapaba a la gata blanca. Una gata con mucho pelo, siempre muy limpio, muy blanco, con sus orejitas de puntas rosas y sus piececitos rosas también. Me sentaba en las baldosas y le rascaba el lomo y la panza, y la gata maullaba. Me tiraba de cara al sol y ella me caminaba encima con sus patitas en punta y entonces yo maullaba. Misalegría me llamaba al aula y entonces la gata me seguía, metiéndose entre mis patas a cada paso, sin que la machucara al cerrar el paso. Nos habíamos vuelto amigas y cuando yo me sentaba en una silla ella se sentaba en mis piernas y se me metía bajo la camisa a lamer el sudor de mi piel y se me salía al cuello y se sentaba en mi cabeza, como un sombrero pesado. Una mañana, al mongol número 3 se le ocurrió jalarla de la cola por toda el aula, como si estuviera trapeando el piso con ella, a pesar de que la gata chillaba como loca. Le di un tremendo madrazo en la cabeza al idiota mongol, que lo tumbó, y lo jalé por una pata por toda el aula, como si fuera un trapeador, a pesar de que chillaba como loco. Bueno, eso fue el comienzo de una historia inexplicable. Una tarde, estando ya en la casa de mi tía, hete aquí que me encuentro, sentada en un cuadro negro del piso de mármol blanco y negro de la sala, ladeando la cabeza, sus ojitos azules claros, a la gata blanca. Mi tía Isabel me lo preguntó varias veces. ¿Cómo llegó acá la gata blanca? Ni idea, le contesté varias veces. ¿Cómo llegó, Karen? Concéntrate. ¿Te la robaste? ¿Te siguió? Ni idea. No me digas que cruzó medio Mazatlán sola y dio con tu casa. Ni idea. Grité. Mi tía sabe que no miento. No es que no quiera mentir, es que no puedo. Como habría de enterarme mucho tiempo después, es que no tengo las conexiones neurológicas adecuadas para mentir. Así que mi tía ya no insistió. Desde entonces, algunas cosas que me gustan mucho, mucho, se aparecen luego en mi casa. Esa es la única cosa en la que tengo suerte. Mi tía me preguntó qué nombre le pondríamos a la gata y dije, mal nombre, dijo la tía. La gorda ofreció otro nombre, Nunutsi, que quiere decir en huichol,
la lengua materna de la gorda, niña chiquita. Mi tía le dijo que sí con la cabeza a la gorda y luego a mí. Ahora ella es la niña chiquita, ya no tú. En la casa, por la tarde, yo leía los libros de mi bisabuelo. Entendía casi nada, pero lo que me importaba eran las palabras nuevas. Cada palabra nueva la escribía en una hoja con mi letrota y luego iba a pararme ante el atril del diccionario, donde la buscaba. Después pegaba en las paredes de mi cuarto con chinches de colores las hojas de las palabras nuevas. Las que más me gustaban, y me siguen gustando más, son los sustantivos, o sea, el nombre de las cosas más cosas que hay. Cosas que son agarrables, oíbles, o ulebles, y a veces además tienen la gracia de que están vivas, como los pájaros, las gatas, los peces, las hormigas, las tortugas. También me gustan mucho los nombres de los colores, que son cosas que casi no son. Quiero decir, los colores son cosas que por un poco y no existen. Que entre ser y no ser, son como de milagro. El verde, el azul, el amarillo, el negro, el blanco, el rojo. Me hace reír mucho que los colores sean, cuando sería muy fácil que no fueran. Pero los verbos conjugados en futuro me eran imposibles. ¿Cómo podía hablarse de un tiempo que no existe y nadie sabe cómo será cuando sí exista? Algo en mí era incapaz de pensar en futuro, el mismo hueco que me impide mentir. Cada noche, acostada en mi cama, releía las nuevas palabras de las hojas pegadas a las paredes en voz alta, para terminar de hacerlas parte de yo, hasta que los ojos se me cerraban. Una tarde estaba en la biblioteca de mi bisabuelo con mi tía. Una biblioteca con 4 paredes altas cubiertas de libros y una mesa grande en el centro. En algún momento me di cuenta que mi tía había dejado de teclear en la máquina de escribir y observaba cómo yo leía. Con mi dedo índice seguía la línea de letras, luego subrayaba una palabra con el lápiz, luego iba al atril y movía las hojas del diccionario gigante del bisabuelo, encontraba la palabra, la apuntaba con mi letra lenta y grandota en una hoja, y luego regresaba al libro y a colocar la hoja con la nueva palabra en un altero de hojas. ¿Qué lees?, preguntó mi tía. Mujercitas, de Louise M. Alcott. Ese es el primer libro que yo leí, me dijo mi tía contenta. A verlo, dijo. Se lo di. Le dio vuelta en sus manos. Un libro de pastas verdes ya muy gastadas y hojas amarillentas. Lo hojeó. Acarició una hoja en especial. Sí, es mi libro, murmuró. ¿Y te gusta, Karen? No sé. ¿Cómo que no sabes? A ver, dime, ¿de qué trata, Karen? De una niña que se llama Jo. Correcto. Que tiene un novio y entonces Jo se corta su trenza de pelo para venderla y comprar comida para su familia que tiene hambre, y entonces su hermana que es más bonita que Jo se casa con el novio que es muy rico. Eso es todo. Pero cuéntame la historia, Karen. Esa es la historia, dije tensándome. ¿Pero qué me dices de las cosas que van en medio? Pues solo van en medio, no sirven de nada, las quitas y es la misma historia. Mi tía lo meditó achicando los ojos. Así piensa cuando piensa fuerte. Y por fin concluyó. Pues tienes razón. Tu inteligencia es muy especial. ¿Lo sabes? Pero dime algo más. ¿Te gusta? ¿Me gusta? Le pregunté, porque no entendí la pregunta. ¿Qué sientes cuando la lees? Que la leo, contesté ya embroncándome. ¿No sientes tristeza, a veces, o no sé, no sientes ganas como de llorar? No. Golpeé con el puño la mesa. Y a mi tía se le inundaron de lágrimas los ojos. No sientes nada, dijo muy quedo. Bueno, es una exageración, algo sí siento. 28 años después, ahora que recuerdo y escribo lo dicho por mi tía, ya sé qué responderle. Siento miedo, eso muy seguido. Siento alegría, siempre y cuando algo alegre pase. Y siento dolor, si me pegan o me pego con algo. Además, cuando llega la noche siento sueño y siento hambre cuando me da hambre. Pero es verdad, no parezco sentir todas esas cosas, más complicadas o fantasiosas, que los humanos estándar sienten. Estándar. Normal. Típico. Humanos estándar. Humanos dentro de la norma. No siento esas 1001 cosas que le suceden en los intermedios entre el dolor, el miedo y la alegría, o entre el hambre y el sueño. Por lo demás, creo que esa es mi ventaja. Quiero decir, sé que soy una lenta mental, por lo menos comparada a los humanos estándar. Sé que en las pruebas estándar de IQ alcanzo el sitio intermedio entre los idiotas y los imbéciles,
Pero mis virtudes son 3 y son grandes. 1. No sé mentir. 2. No tengo fantasía. Es decir, que no me duelen cosas ni me preocupan cosas que no existen. 3. Y sé que sé solo lo que sé, y lo que no sé, que es muchísimo más, estoy segura que no lo sé. Y eso, como antes decía, a la larga me ha dado una gran ventaja sobre los humanos estándar. Mi tía seguía mirándome. Había dejado de llorar, pero seguía sobándose con la mano derecha el hombro. Como si de verdad alguien la hubiera golpeado. Me dijo: Karen, escucha esto y nunca lo olvides. No dejes que nadie te diga nunca que eres menos. No eres menos, nada más eres diferente. ¿Lo has entendido, Karen? Le dije: Tía, voy a cagar. Fui al baño, pero recién saliendo de la biblioteca me encontré a la gata, le grité: Nunutsi. Me hinqué para chocar mi nariz con la suya, de un salto estuvo en mi hombro. Vi de un lado como la tía todavía con sus ojos achicados no se perdía detalle de cómo le rascaba el lomo y ella me lamía la cara, y por fin me fui con la gatita sobre el hombro, a cagar. Cuando regresé, mi tía Isabella había ya decidido de qué se trataría el resto de mi vida. No iría ya a la escuela de Lelos. Un maestro privado me enseñaría por las tardes nada más lo que a mí me interesara, y en la mañana empezaría a ir a la tunera. ¿Te gusta el plan?, preguntó mi tía. Ni idea, dije yo. Ven, dijo ella. Me abrazó y yo me quedé tiesa dentro del abrazo. Fin capítulo 2. Continuaremos.